Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con Poirot Escobedo, periodista político de Televisión Nacional de Chile, para hablar sobre este acuerdo para redactar un nuevo proyecto de constitución en este país. Ha habido algunas reacciones principalmente favorables respecto de estos acuerdos. Poirot, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Fausto Yepes saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Estamos intentando conectarnos con Poirot Escobedo, periodista político de Televisión Nacional de Chile, a propósito de este nuevo proyecto de constitución. Recordamos que 15 partidos políticos chilenos de oficialismo y oposición lograron un acuerdo para continuar con un proceso constituyente, y esto luego de que se vio frustrado un plebiscito en septiembre pasado. El 62% de la población rechazó la propuesta de una nueva constitución. Estamos ya en contacto con Poirot Escobedo, a ver si podemos retomar el contacto. Se nos ha desconectado. También, a propósito de estos acuerdos, el presidente chileno Gabriel Boric ha dicho una vez más: pese a las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no con menos. Y esto también se plantean en este proyecto de constitución nuevas reglas acordadas que son el resultado de casi 100 días de negociaciones. 40 políticos participantes. Son 15 partidos políticos también, y son algunos sectores de la sociedad chilena que se han sumado a esta propuesta, a este proyecto de nueva constitución. También ha habido otras reacciones por parte de analistas. En el caso de la activista por la igualdad de género, Bárbara Sepúlveda, ella ha dicho que Chile aún necesita una constitución que supere el Estado subsidiario, que consagre derechos sociales, el avance en igualdad y paridad de género y proteja el medio ambiente. Es un poco en esta línea que irá la redacción de la nueva constitución en Chile. Estamos ya en contacto en este momento con Poirot Escobedo. A ver si nos escucha, por favor. Sí, lo escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, gracias, Poirot. Parece que tuvimos un problema inicialmente de conexión. Estamos ya en contacto. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Buenas noches acá en Chile. La verdad es que nuevamente estamos acá conectados para hablar del cambio constitucional. Llevamos años hablando de este tema, desde el año 2019 que se instaló, no por primera vez, pero sí con mayor contundencia. En ese momento, en noviembre de ese año, se conformó un acuerdo político que se llamó en ese minuto un acuerdo por la paz y la nueva constitución, en un momento de mucha algidez social. Y hoy día, después de haber fracasado ese proceso que inició ese momento en noviembre, hoy día nos encontramos nuevamente ante un acuerdo político inédito desde la vuelta a la democracia en Chile de los últimos 30 años, y que es el Acuerdo por Chile. Se redujo la sigla, digamos, el concepto, y finalmente también se acotó bastante el tiempo, los recursos, la cantidad de personas que van a integrar ese órgano. Y esos son todos los temas que, por cierto, me gustaría ir abordando en esta conversación. Rápidamente te comento que fueron 99 días de negociaciones entre los partidos políticos para finalmente acordar este nuevo órgano que se va a llamar Consejo Constitucional, que, a diferencia de la Convención Constitucional de la cual venimos saliendo, que fue rechazada contundentemente, en esa instancia habían 155 convencionales electos democráticamente, con paridad, escaños reservados a pueblos originarios y también con listas de candidatos independientes. Eso facilitó que muchas personas que no venían del mundo político fueran parte de esta discusión. Hoy día eso cambia. Hoy día van a ser solo 50 consejeros, muy parecida a lo que es la conformación del Senado en Chile. En Chile tenemos un Congreso bicameral. El Senado es la cámara revisora más pequeña y que representa a las regiones, y a eso se le suman 24 expertos. Ojo con este tema, es quizás el tema más polémico de este acuerdo. 12 elegidos por el Senado, designados por los partidos políticos en función de su representación parlamentaria. Se va a hacer un acuerdo proporcional, y 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que es la Cámara Política. En conjunto van a nombrar estos 24 expertos, que todavía no queda muy claro qué se entiende, pero esa fue la llave finalmente para destrabar
este acuerdo que finalmente viene a reemplazar la iniciativa anterior de convención constitucional y que se espera tenga resultados positivos y que genere un consenso más amplio, dado que en la anterior experiencia se vio una sobrerepresentación de las fuerzas más bien de izquierda o progresistas, y estas no lograron finalmente un texto que convenciera a todo el país. Ahora, esto se podría establecer o se podría determinar como una suerte de evolución de la política en Chile, tomando en cuenta lo que ha pasado también en otros países de la región. Lamentablemente, esta convergencia de acuerdos no es muy visible, no es posible en algunos casos. Bueno, evidentemente en Venezuela no, acá en nuestro país, en Ecuador, es bastante complicado juntar a la oposición con el oficialismo. Ocurre ahora mismo en Perú, y ver, por ejemplo, que 15 partidos políticos chilenos de oficialismo y oposición logran un acuerdo, que hay 40 políticos participantes, tú has mencionado estos cerca de 100 días de negociaciones, y que hay un importante acuerdo para llegar a esta nueva constitución. ¿Es esto o podría ser considerado como una evolución política? Esperemos que sea un paso evolutivo. Yo soy más escéptico. De hecho, yo lo veo más bien como un girar en círculos. Esta experiencia se parece bastante a una que tuvo Chile en el año 1925, hace casi 100 años, con el presidente Arturo Alessandri, cuando se convocó una asamblea constituyente de organizaciones sociales que fracasó, y posteriormente el presidente convocó a un grupo pequeño, se le llamaba la Comisión Chica, que finalmente fue un grupo de cercanos al presidente, designados políticamente, que terminaron acordando un texto. Esta experiencia se parece más bien a eso. Entonces me cuesta pensar en una evolución política cuando se repiten experiencias que son más bien cercanas a las de hace 100 años. Lo distinto es que es en plena democracia, en donde efectivamente, si uno hace la relación comparativa con otros países de la región, que se ha visto bastante difícil lograr acuerdos amplios, eso es lo positivo, que finalmente haya un acuerdo. Pero esto no fue fácil, tú decías, hay casi 100 días de negociación. En algún minuto se pensaba que esto no iba a volar, que esto prácticamente no iba a tener el consenso suficiente, pero finalmente se logró un acuerdo que, hay que decir también, si bien se suscribe transversalmente, nuevamente no están todas las fuerzas políticas. Se podría decir que fenómenos más bien de filopopulistas, de extrema derecha o incluso movimientos de centro no fueron parte de este acuerdo, y finalmente lo que se necesita son solamente 4/7 del Congreso, pero no es un acuerdo unánime, sí bastante amplio, pero también muy acotado en los términos de los vencedores, que fueron los promotores de la campaña del rechazo, ya sea en la forma en la cual se va a redactar la nueva Constitución, con este consejo de expertos que va a ejercer una tutela indirecta del Congreso Nacional, porque es el Congreso el que va a poner los nombres de los expertos designados, no electos por la gente, y que van a estar trabajando de igual a igual con convencionales, o en este caso consejeros constitucionales, que sí representan la voluntad popular y soberana. Entonces ahí también yo lo veo con escepticismo. Yo creo que ahí se va a generar quizás alguna contienda de competencias. Y terminará. No puedo asegurar que sea una relación simple o fácil entre los designados y los electos. ¿Y después de esta contienda no terminará esto siendo una trampa entonces? Hay quienes lo ven de esa forma. Hay quienes que efectivamente plantean que esto podría ser una trampa del punto de vista de que hoy día se acuerda, además de un mecanismo, se acuerdan 12 puntos que son las bases constitucionales, que a diferencia de la experiencia anterior, que era una hoja en blanco en donde los convencionales iban a hacer la Constitución desde cero, iban a buscar acuerdos políticos completamente inéditos, hoy día hay 12 puntos constitucionales que son más bien representativos de un sector político, que es el vencedor, del centro a la derecha. Por ejemplo, el hecho de que se garantice previamente, antes de cualquier deliberación, un Estado unitario, cuando la experiencia saliente hablaba de un Estado regional, digamos, no un Estado unitario, un Estado regional, empoderar a las regiones, o por ejemplo también se habla de, en este caso, estoy acá revisando algunos apuntes, por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es un tema controversial en Chile porque colinda directamente con el movimiento feminista, con las demandas de garantizar el aborto.
Entonces hay elementos que son políticos y que ya están previamente acordados en los términos de quienes ganaron con el rechazo en la anterior experiencia. Y en esa misma línea podríamos hablar entonces de una trampa un poco para imponerse sobre este rechazo que hubo del 62% de la población. Sí, efectivamente, pero acá ocurre que es un acuerdo que públicamente todas las fuerzas políticas que suscriben de izquierda a derecha, todos dicen que a nadie le gusta. Transversalmente todos declaran que no es lo que hubiesen esperado, no hay un ánimo triunfal públicamente en lo que es el relato a nivel de opinión pública, pero en el subsuelo se podría decir, o en la capa más subterránea de lo que es la lógica de la negociación que se dio, insisto, yo creo que acá los grandes vencedores fueron las fuerzas de centro que estuvieron por el rechazo y las fuerzas de derecha que lograron dotar de contenidos, dotar de un árbitro y además de expertos designados. O sea, es un proceso que va a tener un tutelaje importante. Uno podría decir, quizás lo que importa acá es el resultado, pero finalmente se sacrifica bastante de lo que era la legitimidad de origen del proceso. Y ahí hay que ver si es que el resultado es positivo o negativo, todavía no lo conocemos. ¿Hay desinformación? ¿Se puede considerar así? ¿En relación a qué? En relación al proyecto con el que se quiere llegar a la gente, porque un poco lo que tú decías, o sea, hay escepticismo, pero bueno, en quienes están completamente informados de lo que está ocurriendo puertas adentro, con el tema de los 24 expertos, con los 50 consejeros, todas las negociaciones, todo esto que se ha pactado en estos 100 días, de pronto la gente no está muy enterada de todo, del trasfondo que hay. Sí, yo creo que esto tenía una amplia cobertura, se ha tratado de sacar esto de cualquier situación incógnita o de negociación subterránea, ha tenido una amplia cobertura televisiva, los medios de comunicación, pero finalmente las prioridades del país también cambiaron mucho. Entonces, más que una falta de información, hoy día el interés de la ciudadanía está en otros temas, está ya no en una nueva constitución, quizás no es el tema, si tú revisas los sondeos de opinión, no es el tema más solicitado. Hoy día hay otros temas como la seguridad ciudadana, la economía, la inflación, el costo de la vida. Esos son percibidos como urgencias más inmediatas y de hecho es uno de los argumentos que utilizan quienes no suscriben este acuerdo para justificar el haberse marginado. Por ejemplo, y eso en todo el espectro, fuerzas de la derecha más radical, que de José Antonio Kast, el Partido Republicano, tienes también a los descolgados de izquierda que también critican este acuerdo, que se sienten excluidos. Entonces, finalmente, más que una situación de desinformación, yo creo que hay intereses muy disímiles. La clase política le puso mucho empeño a esto, pero finalmente fuera del país yo creo que el momento constituyente propiamente tal ya pasó su momento de mayor apogeo, si podríamos decirlo de alguna forma. ¿Y estos acuerdos podrían eventualmente ser un detonante? Eventualmente podrían significar que exista nuevamente un interés por el proceso constituyente, porque naturalmente se van a venir las elecciones. Para explicarte cómo va a funcionar esto, los expertos designados políticamente por los partidos que tienen representación parlamentaria van a empezar a trabajar en enero un anteproyecto sobre las bases de estos 12 puntos que yo te decía que son las bases constitucionales. Este anteproyecto, además va a ser recibido en mayo por convencionales electos, que son estos 50 que van a elegirse a lo largo del país. En base a este borrador van a trabajar y en ese sentido, en el transcurso de 5 meses, después va a haber un proceso de armonización en el cual los expertos además van a tener poder de veto, van a poder presentar indicaciones, van a poder intervenir, incluso los temas que no haya acuerdos transversales, instar una comisión mixta entre expertos designados y posteriormente los electos democráticamente. Así que esa es la situación, reitero, una situación más bien de tutelaje político, quizás poniendo por delante el objetivo de lograr una nueva constitución. Si hay un control político, si hay menos integrantes, quizás sea más fácil ponerse de acuerdo, pero la legitimidad del proceso no está garantizada. Yo diría que es algo que todavía está en riesgo desde el resultado de septiembre del rechazo.
Perfecto, pues estaremos igual pendientes de lo que ocurra, porque es un proceso importante, interesante, de lo que ocurrirá en Chile. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias, ha sido Polior Escobedo, periodista político de Televisión Nacional de Chile, hablando sobre este acuerdo para redactar un nuevo proyecto de constitución en Chile. Hay algunas voces a favor y en contra, y esto se verá también los resultados en los próximos meses. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.